Durante más de 130 años, su nombre ha sido sinónimo de terror. Un asesino que caminaba entre la niebla de Londres, eligiendo a sus víctimas con precisión quirúrgica, y desapareciendo como un fantasma. Lo llamaron Jack el Destripador, y sus crímenes fueron tan brutales que aún hoy estremecen al mundo. Pero, ¿y si te dijera que hoy, gracias a la ciencia moderna, finalmente sabemos quién fue? Este no es solo un viaje al pasado sangriento del siglo XIX, es un intento por cerrar uno de los casos más enigmáticos y oscuros de la historia. Quédate hasta el final, porque quizá estés a punto de conocer el verdadero rostro de Jack el Destripador. Londres, agosto de 1888. Las calles de Whitechapel huelen a sudor, humo y desesperanza. El distrito es un hervidero de miseria. Las fábricas escupen hollín desde el amanecer. Las ratas comparten las cloacas con los niños hambrientos. Prostitutas, mendigos, borrachos y criminales conviven en un entorno donde la vida vale poco, y la muerte aún menos. La revolución industrial ha llenado la ciudad de trabajadores inmigrantes, pero también de desempleo, hacinamiento y desesperación. En Whitechapel, más de 8.5 personas vivían en apenas unas cuadras, muchas sin casa ni esperanza. La policía apenas daba abasto. El crimen era tan común como la lluvia. Es en este entorno donde algo cambia. Un asesino silencioso comienza a dejar una firma inconfundible. Viernes, 31 de agosto de 1888. La madrugada comienza como cualquier otra, hasta que un cochero descubre algo extraño en Buckes Row, una calle lúgubre al este de Londres. En el suelo yace el cuerpo de Marian Nichols, de 43 años. A primera vista, parece una víctima más del alcohol o una pelea callejera, pero los agentes pronto notan algo que hiela la sangre. Su garganta ha sido cortada de oreja a oreja con una fuerza tal que casi la decapita. Su abdomen ha sido abierto y destripado con una precisión inusual. El horror es absoluto. La policía investiga sin pistas claras. Algunos agentes creen que fue un crimen de odio, otros sospechan de un cliente brutal, pero nadie está preparado para lo que vendrá. Solo 8 días después, otro cuerpo aparece, y luego otro, y otro. Pero todo comenzó con Marian Nichols. En una ciudad plagada de violencia, su muerte fue el primer susurro del terror, el primer trazo en el lienzo macabro de un asesino que pronto sería conocido en todo el mundo. Jack el Destripador había comenzado su reinado. Marian Nichols fue solo la primera. Pocos días después, el horror regresó con más fuerza, como si el asesino hubiese probado la sangre, y no pudiera detenerse. Sábado, 8 de septiembre de 1888. El cuerpo de Annie Chapman, de 47 años, es encontrado en el patio trasero del número 29 de Anbury Street. Es una mañana brumosa, y una vecina sale como siempre a respirar el aire espeso de Whitechapel. Lo que encuentra es indescriptible. Annie yace con la garganta seccionada, su abdomen está abierto, pero lo más aterrador es esto: le han extraído el útero con una precisión que no parece obra de un aficionado. La policía, perpleja, comienza a considerar algo impensable. El asesino no actúa al azar, tiene un conocimiento inquietante, casi quirúrgico. Los medios estallan con titulares de asesino serial, un término casi nuevo para la época. La histeria se instala entre los vecinos. Las mujeres evitan salir de noche. Los bares y tabernas comienzan a cerrar temprano, pero el miedo no basta para detenerlo. Domingo, 30 de septiembre, esa madrugada, 2 asesinatos ocurren con apenas 45 minutos de diferencia. La primera víctima es Elizabeth Stride, una mujer sueca de 45 años, conocida en las calles como Longleys. Su cuerpo es encontrado en Dutfield Yard. Curiosamente, su garganta ha sido cortada, pero no hay mutilaciones. Los investigadores creen que el asesino fue interrumpido, y tienen razón. Menos de una hora después, en Mitre Square, el cuerpo de Catherine Eddowes, de 46 años, aparece mutilado con extrema violencia. Le han cortado el rostro, desgarrado el abdomen, extraído un riñón y parte del útero. El nivel de brutalidad ha escalado. Pero eso no es todo. Cerca de la escena,
se encuentra un graffiti en una pared: los judíos no son los hombres que se deben culpar por nada, y junto al mensaje, un delantal ensangrentado, posiblemente de la víctima. La policía, temiendo un motín antisemita, borra la frase. Otra pista perdida para siempre. 9 de noviembre de 1888. El caso alcanza su punto máximo con la última víctima conocida, Mary Jane Kelly, de solo 25 años. A diferencia de las anteriores, no fue encontrada en la calle, sino en su habitación alquilada, en Millers Court. Cuando el casero derriba la puerta, se encuentra con una imagen tan espantosa que incluso los agentes más duros quedan paralizados. Mary Jane ha sido desmembrada, desollada y completamente destripada. Su rostro es irreconocible, sus órganos están esparcidos por la cama y la mesa. La escena no es un asesinato, es una obra macabra, como si el asesino hubiera tenido tiempo, espacio y satisfacción. Es el crimen más brutal del destripador. El último, también. Después de eso, Jack desaparece, sin dejar rastro. 5 mujeres, todas prostitutas, todas asesinadas con una crueldad que parecía tener una coreografía. Hoy se les conoce como las 5 canónicas, no porque fueran las únicas víctimas, sino porque sus muertes comparten un mismo patrón. Eran pobres, eran invisibles para la sociedad, pero Jack las vio, y las eligió. Mientras el East End de Londres era sacudido por el horror, la prensa, sedienta de titulares y ventas, encontró un nuevo combustible para alimentar el pánico colectivo: cartas. No cualquier tipo de cartas, sino supuestas confesiones del propio asesino. La más famosa llegó a la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre de 1888. Estaba escrita con tinta roja, en un tono burlón, y firmada con un nombre que desde entonces sería inmortal: de Arbós. No me he reído tanto en mucho tiempo como cuando me dijeron que la policía ya estaba tras mis pasos. Me encanta mi trabajo y quiero volver a empezar. Pronto escucharás hablar de mí y de mis juegos divertidos. Y firmaban, sinceramente tuyo, Jack the Ripper. Por primera vez, el asesino tenía un nombre, una firma, una identidad construida sobre el miedo. La carta fue considerada inicialmente una broma, pero 3 días después, tras el doble asesinato de Stride y Eddowes, se recibió una nueva postal, la postal sangrienta Bloody Postcard, fechada el 1 de octubre. No has oído nada aún. El trabajo doble fue muy bonito. Me guardé algunos órganos para saborearlos. La coincidencia entre lo descrito en la postal y los detalles reales de los crímenes, aún no revelados al público, provocó escalofríos. ¿Era realmente el asesino quien escribía? Pocos días después, llegó una tercera misiva aún más siniestra. El 16 de octubre, un paquete llegó a las oficinas del Comité de Vigilancia de Whitechapel. Dentro, había una carta extensa, y algo más: un medio riñón humano, conservado en alcohol. El remitente afirmaba haberlo tomado de una víctima, probablemente Catherine Eddowes, y escribía que el otro pedazo lo había frito y comido. La carta, conocida como From Hell, no estaba firmada como las anteriores. La ortografía era tosca, el tono más primitivo, pero infinitamente más perturbador. Desde el infierno, señor Lusk, le envío la mitad de un riñón que tomé de una mujer. Lo conservé para usted. El otro pedazo lo freí y me lo comí. Fue muy sabroso. Puede firmarme. Atrápeme cuando pueda, señor Lusk. La policía no pudo confirmar si el riñón pertenecía realmente a Eddowes, pero los médicos notaron que la pieza era compatible en tamaño y características, y el miedo en Londres se disparó. ¿Quién escribió las cartas? Hasta el día de hoy, nadie lo sabe con certeza. Algunos investigadores creen que fueron invenciones de periodistas sensacionalistas, como Thomas Bullen, para mantener la atención del público y vender periódicos. Otros sostienen que, al menos la carta From Hell, tiene una autenticidad macabra. Se llegaron a recibir más de 600 cartas, supuestamente firmadas por Jack el Destripador. La mayoría eran fraudes, pero unas pocas aún hacen que la sangre se enfríe al leerlas. Las cartas jugaron un papel clave en consolidar la leyenda. No solo narraban el horror, lo personificaban.
Jack no era solo un asesino, era un espectro invisible que hablaba, escribía, y se burlaba de quienes lo buscaban, un asesino que no solo mataba con cuchillo, sino con palabras. Londres ardía en miedo, la prensa exigía justicia, la policía estaba completamente desbordada, y el asesino seguía siendo un fantasma. A medida que los crímenes se acumulaban, comenzaron a surgir teorías, conjeturas y sospechosos. Algunos eran simples chivos expiatorios, otros tenían razones inquietantes para ser tomados en serio. En más de 130 años de investigaciones, se han propuesto más de 100 nombres como posibles identidades de Jack el Destripador, pero hay algunos que sobresalen, por sus vínculos, por las pruebas, o por el escalofrío que dejan al ser mencionados. Era abogado y maestro, educado, británico, de clase media alta. Su nombre surgió porque poco después del último asesinato canónico, el de Mary Jane Kelly, fue encontrado muerto en el río Támesis. Se había suicidado. Una nota de la policía de la época lo mencionaba como el sospechoso más probable. ¿Por qué? Porque sufría de trastornos mentales y su familia parecía ocultar un secreto oscuro. Algunos creen que el suicidio fue una forma de silenciarlo o de escapar de la culpa, pero había un problema: no existía evidencia directa que lo vinculara con los asesinatos. Un inmigrante judío polaco, barbero de oficio, vivía en el corazón de Whitechapel. Era conocido por tener episodios psicóticos y paranoicos. Decía escuchar voces que le ordenaban hacer cosas terribles. Odiaba a las mujeres. Fue internado en un asilo en 1891. Los archivos policiales revelan que al menos 3 detectives de la época creían que él era el asesino, pero no tenían pruebas suficientes para detenerlo formalmente. Durante años, su nombre quedó enterrado en archivos polvorientos, hasta que la ciencia moderna lo trajo de vuelta, como veremos en capítulos posteriores. Era un pintor de renombre, excéntrico, con una fascinación extraña por la muerte y los crímenes violentos. La escritora Patricia Cornwell gastó millones de dólares intentando probar que Sickert era Jack. Analizó sus cuadros, comparó su letra con las cartas del asesino, incluso realizó pruebas de ADN en sobres antiguos. Cornwell aseguró que había coincidencias entre Sickert y el ADN encontrado, pero la comunidad científica fue escéptica. Sus pruebas eran indirectas, inconclusas y basadas en interpretaciones artísticas. Aún así, muchos no pueden ignorar que varias de sus pinturas parecen representar las escenas de los crímenes de Whitechapel. Una de las teorías más provocativas y conspirativas señalaba al nieto de la reina Victoria, el duque de Clarence, como posible asesino. Según esta versión, el príncipe tenía una relación secreta con una prostituta y contrajo sífilis cerebral, lo que derivó en demencia. Algunos sostienen que cometió los crímenes en estados de delirio. Otros afirman que no fue él, sino que el palacio organizó una red de asesinatos para silenciar a quienes sabían demasiado. Pero hay un problema: los registros muestran que Alberto Víctor no estaba en Londres durante algunos de los asesinatos. Las fechas no cuadran. La teoría persiste, no por pruebas, sino por el atractivo irresistible de una conspiración de sangre azul. En los años 90, apareció un supuesto diario personal de un comerciante de algodón llamado James Maybrick, donde el autor se confesaba como Jack el Destripador. Detallaba los crímenes, mostraba odio hacia las mujeres, y firmaba como Jack. El diario causó sensación, pero pronto fue desacreditado. Las pruebas de tinta y papel no coincidían con la época. Era probablemente una falsificación moderna. Sin embargo, quienes defienden la teoría afirman que Maybrick tenía acceso, medios y motivos, y que el diario podría no ser el único secreto que dejó. Los archivos policiales originales muestran que los agentes sí tenían sospechosos concretos, pero sin tecnología forense ni cámaras de seguridad. Probar la culpabilidad era prácticamente imposible. Los testimonios eran confusos. Las escenas del crimen eran contaminadas por curiosos. La presión mediática era enorme. Mientras tanto, Jack desapareció, como una sombra entre la niebla. Cada sospechoso tiene su grupo de defensores y detractores, pero ninguno fue arrestado, ninguno fue juzgado, y ninguno confesó.
Jack el Destripador sigue siendo el asesino más famoso de todos los tiempos, precisamente porque nunca fue atrapado. Durante más de un siglo, el caso de Jack el Destripador fue considerado un callejón sin salida. Los archivos policiales estaban incompletos, los testigos habían muerto hace décadas, y cualquier evidencia física, si aún existía, estaba demasiado contaminada por el tiempo. Pero en el siglo XXI, un rayo de luz emergió, desde un objeto olvidado, un chal manchado de sangre. En 2007, un empresario británico llamado Russell Edwards, obsesionado con el caso del Destripador, compró un objeto peculiar en una subasta, un chal de seda oscura supuestamente encontrado junto al cuerpo de Catherine Eddowes, la cuarta víctima canónica. El chal, guardado durante generaciones por una familia de policías, no había sido lavado nunca. A simple vista, parecía una reliquia sin valor. Pero Edwards tenía un objetivo claro: hacerle pruebas de ADN. Para ello, contactó al Dr. Harry Loughelainen, un experto en biología molecular de la Universidad John Moores de Liverpool. Loughelainen aplicó técnicas de recuperación de ADN mitocondrial, una forma heredada solo por línea materna y que, aunque no es única, permite acotar con precisión ciertos linajes genéticos. El resultado fue impactante. El ADN extraído del chal contenía dos perfiles genéticos diferentes, uno femenino, correspondiente a la víctima, y uno masculino, que llamó inmediatamente la atención. Cuando los científicos compararon el ADN masculino con el de una descendiente viva de Aaron Kosminski, el resultado fue una coincidencia del 99.2%. Era un tipo mitocondrial extremadamente raro. La probabilidad de que coincidiera con otro individuo en el Reino Unido era de menos del 1%. El análisis fue publicado en un estudio, revisado por pares en 2014. Por primera vez, un nombre no solo era sospechoso, sino científicamente vinculado a una escena del crimen. Los titulares no tardaron en explotar. Jack el Destripador ha sido identificado. El asesino era Aaron Kosminski, el barbero polaco. Científicos resuelven el misterio de 130 años. Russell Edwards publicó un libro titulado Naming Jack the Ripper, donde afirmaba sin dudas que el caso estaba resuelto. La combinación de ubicación, perfil psicológico, historial médico y ADN parecían cerrar el círculo. La comunidad científica y criminalística no fue tan entusiasta. Muchos expertos comenzaron a señalar problemas graves con la investigación. Cadena de custodia inexistente. El chal no fue resguardado adecuadamente desde 1888. Pudo haber sido manipulado por decenas de personas. Contaminación posible. Los descendientes de Kosminski podrían haber tocado el objeto en algún momento, contaminándolo sin saberlo. El ADN mitocondrial no es único. A diferencia del ADN nuclear, el mitocondrial no puede identificar a un individuo de forma absoluta, solo a un linaje familiar. Incluso el Museo de Londres y la Policía Metropolitana han declarado que no consideran el caso cerrado. A pesar de las críticas, Aaron Kosminski sigue siendo, hasta hoy, el sospechoso con la evidencia más sólida en su contra. El informe genético, aunque no definitivo, lo vincula directamente con una de las escenas del crimen. Sumado a eso, los archivos policiales históricos, revelados décadas después, ya lo señalaban como el principal sospechoso en 1888. Kosminski era conocido por su odio a las mujeres, su inestabilidad mental, sus brotes psicóticos y su proximidad geográfica a todos los asesinatos. Fue internado de por vida poco después del último crimen, y murió en 1919 en un manicomio, aislado y olvidado. El avance científico no ha cerrado el caso oficialmente, pero sí ha inclinado la balanza, y para muchos, la pregunta ya no es quién fue Jack el Destripador, sino si estamos preparados para aceptar que el asesino más famoso de la historia era un hombre pobre, enfermo, y olvidado por la historia, hasta que la ciencia decidió volver a mirarlo. ¿Fue realmente Kosminski? La evidencia forense es fuerte, pero no concluyente. El ADN mitocondrial solo puede descartar sospechosos, no confirmar culpabilidad con certeza absoluta. Además, el chal podría haber sido contaminado.
Aún así, muchos expertos consideran a Aaron Kosminski el sospechoso más probable. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Sufría episodios psicóticos. Fue internado poco después del último crimen. Y, sobre todo, era uno de los primeros sospechosos que ya la policía de 1888 tenía en la mira. Si Kosminski fue Jack el Destripador, entonces la figura legendaria, casi mítica, se reduce a un hombre triste, enfermo y olvidado. Nada de conspiraciones reales, nada de artistas, demente ni venganzas góticas. Solo un barbero polaco, mentalmente perturbado, que caminaba por las noches londinenses, buscando víctimas entre las más vulnerables. Eso es quizá lo más escalofriante, que el asesino más infame de la historia era tan ordinario. ¿Es este el fin del mito? ¿Hemos identificado por fin al asesino de Whitechapel? Quizá sí, quizá no, pero una cosa es segura, el nombre Jack el Destripador seguirá causando escalofríos por generaciones. Su leyenda se ha entretejido con los miedos más profundos del ser humano, lo invisible, lo incontrolable, lo que puede acecharnos, incluso hoy, porque mientras exista oscuridad, el mito de Jack seguirá vivo. Más de un siglo después, Jack el Destripador sigue siendo un eco oscuro en los callejones de Londres, un nombre sin rostro, un asesino que nunca fue juzgado, pero que marcó la historia con sangre. Hoy, la ciencia nos acerca a una posible verdad, pero incluso con un nombre, su leyenda no muere. Quizá lo más aterrador no es quién fue Jack, sino saber que existió, que caminó entre la multitud, que eligió a sus víctimas con calma, y que desapareció, como una sombra, para convertirse en mito eterno. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Si te impactó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo, porque recordar el pasado también es una forma de protegernos del futuro.